La tendencia revolucionaria es la fuerza inspiradora, teórica, filosóficamente y políticamente, de los esfuerzos para construir una nueva izquierda en el país, también para construir movimiento político popular y para construir una alternativa de país. Estos son los fundamentos del movimiento Nuevo País, que ya no es una tendencia, sino un movimiento social, político y popular. Como tal, está siendo construido. El movimiento es, por definición, una fuerza política que nace en la sociedad. Hace política desde la comunidad y se enfrenta al Estado, al mercado y al poder establecido. Y en las décadas recientes han habido dos escuelas de alianzas. Una fue la Unión Nacional Opositora, que concertó al Partido Comunista, al Partido Demócrata Cristiano y al Movimiento Nacional Revolucionario. La otra experiencia, nacida de la experiencia de la Unión Nacional Opositora, fue la del FMLN guerrillero. Y la gente que integró el FMLN guerrillero está vinculada clasísticamente a la gente que militó en la Unión Nacional Opositora. La experiencia guerrillera fue una insurgencia de las clases medias del país. Este es un dato sociológico clave. 5 organizaciones de clase media, ideológicamente diferentes y enfrentadas, nos pusimos de acuerdo políticamente. Y el FMLN fue un acuerdo político de comunistas, anticomunistas y no comunistas. Pero nos pusimos de acuerdo en la lucha contra la dictadura militar de derecha, montada en el país a partir de 1932. Ese fue el acuerdo. El único acuerdo. El único acuerdo. El escenario de ese acuerdo fue la guerra. Ya no era la lucha armada. Cuando aparece la lucha armada, no había acuerdo político. Pero cuando la lucha armada se convierte en guerra, viene el acuerdo político. Es un momento de mucha sabiduría. Ahora bien, ese era un instrumento. El ser humano organiza instrumentos de acuerdo al momento histórico. Ese instrumento muere cuando muere la guerra. Y la guerra muere justamente cuando estábamos negociando su fin. Cuando firmamos los acuerdos políticos ya no había guerra. Y está bien que uses la figura partido FMLN, porque esto no es el FMLN del que hablamos hace unos segundos. Este es un partido político que se llama FMLN. Ahora bien, el escenario histórico del país registra una confrontación que es la decisiva en este momento. Es la confrontación entre una oligarquía decadente y una burguesía emergente. El Salvador es el país más primitivo de América Latina, el más pobre, el más atrasado, el que menos pensamiento abstracto produce, el que menos ciencia produce, el que menos tecnología tiene. Bueno, el último es El Salvador. Su clase dominante es expresada por una oligarquía muy primitiva. Muy bien. Pero hay dos expresiones burguesas. Una viene dada por la cúpula del partido FMLN. Es una cúpula burguesa de propietarios. Claro, de propietarios, de empresarios. El origen del capital de Alba Petróleo es ciertamente exógeno. Pero es que todo el origen del capital oligárquico también es exógeno. Pero ese es el principio. Primero,
¿Por qué se afirma que es burguesa? Es uno por el origen de ese capital, vinculado al mundo petrolero. Es, en cualquier parte, es rigurosamente burguesa. Hay que precisar que la diferencia entre la oligarquía y la burguesía no tiene que ver con el capital, sino que tiene que ver con la cabeza política de uno y de otro. Pero aquí se trata de un origen. 2. Es burguesa por la actividad económica en la que está metido este capital. Estamos hablando de la aviación, la agricultura, la medicina y toda otra cosa que no es exactamente la actividad a la que se meten las oligarquías tradicionales. Por eso es burguesa. Pero es burguesa porque está vinculada a las correas internacionales de la globalización. Justamente por eso es burguesa. Ahora bien, ¿y por qué esa burguesía tiene cabeza oligárquica? Aquí hay una relación encontrada, porque cuando hablamos de Arena, hablamos de una oligarquía con cabeza burguesa. Y cuando hablamos del partido FMLN, hablamos de una burguesía con cabeza oligárquica. ¿Cuál es el punto? Es que esos burgueses de la cúpula del FMLN tienen una cabeza política primitiva. La cabeza política del partido FMLN es el cuerpo de Arena. Arena tiene un cuerpo oligárquico. ¿Y cómo te das cuenta vos que ahí hay una cabeza oligárquica? Hay que verlos actuar. ¿Cómo es posible que una primera decisión de un dirigente de ese partido es nombrar a su hijo el gerente jurídico de la Corte Suprema de Justicia? Esa es una barbaridad política, hombre. Eso solo es viable en una cabeza oligárquica primitiva. Uno es oprimido en la medida que lleva adentro al opresor. ¿Ve qué delicado? Ellos llevan adentro al opresor y en el fondo quieren hacer y ser tal como el opresor es. Por eso vos te das cuenta que ellos hacen lo que Arena ha hecho y defienden el derecho a hacer lo que Arena había hecho antes. Mira lo delicado. Arena es oligarquía. Pero, ¿y quiénes son los dueños de Arena? Ricardo Poma, Ricardo Simán, Roberto Crit, Roberto Murray. ¿Y quiénes son estos cuatro hermosos burgueses? Arena es un proyecto oligárquico con cabeza burguesa. Ojo, estos burgueses tienen, sin embargo, una cabeza política oligárquica, primitivo. Pero económicamente son burgueses. 3. Tony Saca. Tony Saca es simplemente un brazo de Arena. No, ahí hay una cabeza burguesa. A secas. Y el origen de la confrontación con Arena es justamente esa cabeza burguesa, que chocó sucesivamente con Arena a partir de la cabeza política diferenciada. Para entender esto que estoy explicando, hay que saber que el diferendo entre un oligarca y un burgués es la cabeza política. Eso llevó a la confrontación de Tony con Arena y el rompimiento. Estamos hablando de 3 proyectos entonces. Un proyecto burgués de Tony Saca. 2. Un proyecto oligárquico con cabeza burguesa de Arena. Y un proyecto burgués con cabeza oligárquica del partido FMLN. No, todavía no. Pero todo va caminando para allí. Porque has usado la palabra rigurosa, transformación estructural. No has hablado de cambio, sino de transformación. Pero tampoco has hablado de mutación, sino de transformación.
pero has hablado de transformación estructural. En ocasiones la estructura se confunde con el sistema, pero son cosas diferentes. En verdad lo que hay que cambiar es el sistema. Los partidos políticos, empezando por el partido FMLN, las oligarquías, que ese es su trabajo, el imperio gringo, que también es su trabajo. Pero hay un factor decisivo, que es el desencuentro histórico entre los factores objetivos y los factores subjetivos. Explico esto. La crisis que vive la sociedad salvadoreña, el empobrecimiento de la sociedad salvadoreña, es abrumador. Pero la capacidad de reacción del pueblo es mínimo. Es decir, el pueblo no tiene todavía capacidad de protesta, ni capacidad de movilización, ni capacidad de resistencia, ni capacidad de organización. Este es el factor subjetivo. Entonces, el factor objetivo expresado en la crisis es altísimo, como nunca antes. Nunca habíamos sido tan pobres como hoy. Nunca. Las clases medias nunca habían estado tan humilladas y tan empobrecidas como hoy. Pero nunca habíamos visto la mínima capacidad de resistencia del pueblo. Este es el factor subjetivo. Si hablamos de obstáculos para esas transformaciones, este es el principal obstáculo. Y aquí está situado la lucha del movimiento Nuevo País, en el rompimiento de ese desbalance. Claro, esto tiene que ver con el factor explosivo. ¿Cuál es el factor explosivo que va a romper en la cabeza de la gente? Ese está en la cabeza de la gente. Las amarras y las cadenas, no lo sabemos, pero viene eso en camino. Es necesario prepararse para los momentos que vienen, para la mayor crisis que vienen y para las futuras luchas que vienen. En estas elecciones que vienen no hay por quién votar, no hay por quién votar. Pero la pelea viene después. Gane quien gane, va a usar un puñal sangriento contra el pueblo. Hay que saber el golpe que le van a dar a los pensionados. Hay que saber eso. Entonces no hay más camino que prepararse para la pelea que viene. Hay que defender el país. Hay que luchar por un nuevo Estado, por una nueva relación con la naturaleza, por una nueva relación con el mercado, una nueva relación con la política, una nueva relación con Centroamérica, con América Latina, con Estados Unidos y el mundo. No es fácil, pero no es eludible.